Pensar en Egipto significa evocar la gigantesca figura cuclillada de la Esfinge o las grandes pirámides que se alzan sobre el desierto. Sus grandes restos son edificios dedicados a las prácticas funerarias. Su arquitectura es la de la permanencia y la inmutabilidad, una arquitectura de grandes masas y monótona regularidad, deliberadamente vinculadas a las mismas formas y detalles que se repiten una y otra vez. Egipto marca el inicio de la arquitectura occidental, una arquitectura enraizada a la religión y a la ciencia. El paisaje de Egipto. Egipto es un gran oasis lineal en medio del desierto, de 1.200 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho. Para comprender a Egipto, su tierra, su gente y la arquitectura que estos construyeron, es preciso entender primero a su río. El río Nilo es el más largo del mundo, mide 6.648 kilómetros y desemboca en el mar Mediterráneo. Está formado por tres afluentes, el Nilo Azul, el Atbara y el Nilo Blanco. En su recorrido atraviesa dos tipos de paisaje bien diferenciados. La mayor parte del curso del río se realiza a través de un valle calizo encajonado con unos escarpados riscos a ambos lados que llegan a tener cerca de 460 metros de altura. Más allá de los riscos, al este y al oeste, se encuentra el desierto. En la región del Cairo, el río se ramifica en varios afluentes, formando un inmenso delta de 161 kilómetros de largo por 249 kilómetros de ancho junto al Mediterráneo. El río es la mayor fuente de agua de Egipto y proporcionó a los antiguos egipcios tres estaciones del año bien marcadas. De junio a octubre la de la inundación, de noviembre a febrero la de la siembra y finalmente la de la sequía, época en la que se recogían las cosechas y se trillaba. La relativa suavidad del clima les permitió recoger 2 o 3 cosechas al año. El Nilo fue un factor cultural que estableció en gran medida el ritmo vital de los egipcios. El otro factor importante fue el sol, con la inmutable precisión de su recorrido de este a oeste, desplazándose siempre perpendicularmente al río en medio de un cielo habitualmente despejado. Así pues, el río y el sol establecieron dos ejes perpendiculares que dominaron la vida y la arquitectura egipcia. Como se puede observar al analizar el templo egipcio, su arquitectura se desarrolla siempre según una estructura axial, organizada en ángulo recto con respecto al eje del río. Aunque se mantuviera un activo comercio con el resto del mundo, Egipto estaba geográficamente aislado, pues siempre estuvo protegido por el desierto que se extendía a ambos lados de su territorio, al sur por las montañas y cataratas y al norte por el mar Mediterráneo. Así protegidos, los egipcios empezaron a desarrollar muy tempranamente una civilización que sobreviviría casi 3.000 años. La cultura de Egipto. Los antiguos egipcios vivían apaciblemente los interminables ciclos de la vida determinados por el sol y el río. No percibían al cosmos como algo sujeto al capricho de los dioses, sino como un todo continuo e inmutable. Desarrollaron una visión de la vida profundamente conservadora. No creían en el progreso, pues para ellos las cosas nunca serían tan buenas como lo habían sido en el tiempo de la creación, cuando los dioses habitaban en la tierra. De ahí que siempre trataban de recrear ese tiempo perfecto. En consecuencia, una vez maduradas las formas de religión, literatura, arte y arquitectura, los cambios experimentados durante los 2500 años siguientes fueron realmente mínimos. Los detalles de las imágenes pintadas o labradas y las proporciones de la edificación variaron casi imperceptiblemente a lo largo de los siglos. En la religión, la mayoría de los numerosos dioses representaban fuerzas de la naturaleza y sus imágenes incorporaban aspectos humanos o animales. Durante el Imperio Antiguo tuvo mucha influencia el culto al dios del sol Ra, representado por lo general como una figura humana con cabeza de halcón, sobre la cual ostentaba un disco solar. Durante la dinastía tebana, el dios Amón adquirió una importancia creciente y fue asimilado a los otros dioses, en especial al dios del sol Ra, compartiendo aspectos entre ambos. Para los antiguos egipcios, el faraón encarnaba a esos dioses, él era Ra y Amón. Otros dioses importantes fueron también Osiris, Anubis y Isis. Los ritos ceremoniales no siempre eran de acceso a todo público. Los campesinos y artesanos adoraban a alguno de los innumerables dioses locales, por lo general el dios de su aldea y luego el que reinaba en la metrópoli de su provincia. Varias veces al año los grandes centros religiosos eran escenario de festejos públicos que se prolongaban durante varios días. El conservadurismo egipcio estaba reforzado por la religión. Su cultura estaba totalmente impregnada a ella, con el culto a Amon-Ra, al faraón y a las divinidades locales. Lo que contribuyó a reforzar dicho conservadurismo a la religión fue la idea del Mat, una especie de armonía universal establecida por los dioses y que era preciso mantener, pues regía el curso de los astros, la continuidad de los días, de las estaciones, entre otras cosas. Así pues, el objetivo del antiguo egipcio era vivir en concordancia con el Mat. Por lo tanto, el abogar por un cambio radical fuera del orden material, social o religioso suponía violar el Mat. Los egipcios trataban de asegurarse de que los placeres de la vida tuvieran una continuidad en la siguiente. Debido a que los cadáveres enterrados en pozos cavados en la arena del desierto se disecaban rápidamente y no se podrían, dio origen a la idea de que el espíritu humano perduraba igualmente,
pasando así a un estadio distinto de la existencia. Los egipcios creían en una vida sobrenatural parecida a la divina y la basaban sobre 4 principios distintivos: el Ka, el Ba, el Ah y el Sekam. El Ka, un conjunto de cualidades divinas que daban la vida eterna, residía con el cuerpo en la tumba o en sus inmediaciones. Como el difunto debía llevar en el más allá una vida semejante a la terrenal, en el Serdab, que era una cámara anexa a la del sarcófago, se colocaban relieves, estatuillas y pinturas alusivas al muerto, para que le reemplazaran en los trabajos más penosos que debía realizar. El Ba era un concepto cercano al nuestro del alma, era el principio de energía del hombre, y al morir éste, se iba volando hacia el otro mundo a juntarse con el Ka. El Ah era el símbolo de la fuerza divina, y el Sekam era un concepto muy parecido al del Ka, que precisaba que, durante los entierros, se debía rodear a los cuerpos de los útiles, objetos y recipientes que el difunto iba a precisar en el más allá. Esta práctica derivó pronto hacia la momificación, que consistía en la deshidratación, embalsamamiento y fajado del cuerpo, como preparación para el más allá. Dada la excepcional importancia que en la época tenía el control sobre el agua de inundación del Nilo, esto llevó muy pronto a la formación del gobierno centralizado que lo administre. Se propició la creación de una monarquía absoluta en la que el monarca no era meramente un ser mortal, sino un presente de los dioses, el faraón. A su muerte, su lugar como dios 20 era ocupado por su hijo, mientras que el espíritu del faraón muerto se convertía en una deidad aún más poderosa, uniéndose a Ra en su vejez en barca a lo largo del Nilo celeste. Para fines de la sexta dinastía, hacia 2200 a.C., la monarquía centralizada y burocrática de los menfites entró en decadencia. El resultado fue la ruptura de la administración del Imperio Antiguo que condujo a la descentralización del poder conocido como el Primer Imperio Intermedio, del 2200 al 2052 a.C. Durante la 12ª dinastía se restableció la centralización del gobierno, iniciándose el periodo conocido como el Imperio Medio o Tebano, que abarcó desde 2052 a 1796 a.C. Se, se trasladó a la capital Tebas en el Alto Egipto. La autoridad incuestionable y absoluta del faraón en el Imperio Antiguo era ahora reemplazada por el creciente poder de los sacerdotes, quienes pasaron a ejercer y dominar la extensa maquinaria de la burocracia. En 1796 a.C. se inició una nueva crisis de la burocracia, que desembocó desde el segundo periodo intermedio, el cual se extendió hasta el 1575 a.C. Con la restauración durante el 18ª dinastía, en 1575 a.C., de un gobierno autocrático y fuertemente centralizado, Egipto inició una ambiciosa política expansionista, extendiendo sus dominios a Nubia, el Sudán, hacia el sur y hacia el norte, a través de Palestina y hasta Mesopotamia. Este periodo recibe el nombre del Imperio Nuevo y abarcó desde 1575 hasta 1087 a.C. El imperio terminó hacia el año 1000 a.C., en medio de una etapa de gran anarquía, y Egipto entró en un leve declive que se tuvo hasta que fue conquistado por los persas en el 525 a.C. Pasó a formar parte de un imperio de Alejandro Magno en el año 3032 a.C. y más tarde fue anexiado por los romanos el año 30 a.C. Pese a todo, el poder de la cultura egipcia fue tan grande que se requirieron 1000 años para su desplome. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas antes de 3100 a.C. eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena del modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo en barro prensado. A medida que esos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba y quizás la cámara del doble del difunto, el Servat, con una escultura o alguna otra imagen del fallecido.
Estas tumbas tenían una forma de tronco de pirámide en la base rectangular. Era frecuente agregar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin que el grupo familiar mantuviera la ultratumba en la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esta fue protagonizada por el faraón Sóser y su arquitectura, el primer ministro Imhotep en la construcción de la pirámide y el complejo funerario de Saqqara. Al sur de la capital Memphis, durante la tercera dinastía, las innovaciones fueron de dos tipos. Uno, se produjo la piedra en forma constructiva de los edificios de Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado por la piedra calizada ladrada. 2. Se inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Sócer está rodeada de un muro de 10.4 metros de alto, configurando en un recinto rectangular de 545 metros de largo y 277 metros de ancho. Además de la entrada principal, situada en una esquina sureste, para evitar la violación se construyeron varias puertas falsas. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades se alojan en la tumba subterránea excavada de la meseta de la roca. Las razones que impulsaron a Saucer a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inescrutables, pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de las pirámides, rellenando los huecos de los escalones hasta darle esta forma familiar que todos conocemos. Las pirámides de Gizeh. Las pirámides de Gizeh representan la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes edificaciones están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La pirámide de Keops, la mayor de las tres, medía originalmente 440 varas egipcias, es decir, 230 metros de lado, y 280 varas, o sea, 146 metros de altura. En origen, la pirámide de Keops iba a construirse totalmente encima de las cámaras funerarias subterráneas excavadas en la roca de la meseta. No obstante, mientras se colocaban las primeras hiladas de bloques, se cambió la idea principal de la cámara subterránea por la de una cámara elevada, que se enclavó casi en el mismo centro de gravedad de la pirámide. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5,3 hectáreas, en la que cabría juntas las catedrales de Florencia, Milán, la Basílica de San Pedro de Roma, la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster de Londres, y aún así sobraría espacio, incluyendo el revestimiento. Contenía unos 2.300.000 bloques de piedra, que pesaban, por término medio, unas 2,5 toneladas, aunque los hay de 15 toneladas. La pirámide de Kefren tenía 215,5 metros de lado, 143,5 metros de altura y la única de las tres que conserva una de las partes de su envoltura original, de piedra calcárea en la cúspide. La más pequeña de las tres pirámides, la de Miquerinos, medía 108,5 metros de lado, 66,5 metros de altura. Las 16 primeras hiladas eran de granito. En torno a cada una de las pirámides se extiende un extenso conjunto funerario. El acceso se realizaba desde el este, es decir, desde el valle del río, a través de un canal cortado en la ribera del Nilo. Tal vez las pirámides fueran, en lugar de la ascensión del rey, la montaña cuya cúspide dorada captaría los primeros rayos del sol, y desde la cual el alma del faraón ascendería para encontrarse con Ra, en su perdurable porfiria por asegurar el Mat, el eterno orden recto de las cosas para sus súbditos vivientes en la tierra. La creencia dominante de que al morir el faraón se convertía en Dios significa que el espíritu pasaba de ser el único vínculo de su pueblo ante los dioses. Poblado y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Memphis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Aknatón, hacia los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Aknatón, en el centro geográfico del antiguo egipcio. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Aknatón. A la muerte de Aknatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por el sacerdote de Amón, y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios.
Dicha vivienda se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote del servicio al templo. Estaba centrada en su entorno a dos piezas principales, la sala norte y la sala central. La sala oeste era para los invitados, la sala sur era para la zona de las esposas y la esquina suroeste estaba en el conjunto de aposentos de la cabeza de la familia. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para un buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas del templo y tumbas. Han perdurado parcialmente el poblado construido por los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Durante 31 dinastías, más de 2700 años, la arquitectura egipcia solo experimentó cambios realmente muy sutiles. Los fines de la cultura egipcia y de la arquitectura que alojaba sus instituciones eran la continuidad y el orden. Este interminable esfuerzo por contrariar el tiempo, la muerte y el deterioro puso al arquitecto al servicio de la tradición. En la antigua sociedad egipcia, el hombre y la naturaleza estaban vinculados por un lazo fijo, inmutable, y el faraón se convirtió en un símbolo divino de la relación permanente entre el hombre y naturaleza. En consecuencia, la egipcia fue una de las arquitecturas de macizas formas geométricas nítidas y cristalinas. Los egipcios apreciaban la grandeza, la masa y la solidez como símbolos de durabilidad, como garantía de seguridad limitada e indestructibilidad. Los egipcios nunca se tomaron la molestia de distanciarse del objeto arquitectónico a fin de poder estudiarlo y reflexionar sobre él como forma abstracta, ya que ellos no veían la piedra, sino el símbolo. Lo que más singulariza la arquitectura egipcia es su deliberada resistencia al cambio. Sus modificaciones a lo largo de la historia son casi imperceptibles. Tras la conquista de Alejandro Magno, el sentido de masa y de inalcanzable eternidad en la arquitectura egipcia empezó a disiparse. El mundo dejó de ser concebido como algo inmutable que seguía un ciclo perpetuamente recurrente. Ni siquiera los templos estaban ahora construidos por los faraones egipcios, sino por los gobernantes griegos instalados en el trono por el conquistador Alejandro. El mundo estaba cambiando y las reglas fijas de la arquitectura empezaron a reflejar esos cambios. Justo al sur de Tebas y a orillas del Nilo había dos zonas sagradas principales, el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del río Nilo, mientras que el eje del Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar de donde sale el sol a mediados de invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18ª dinastía y ampliados posteriormente varias veces. Alrededor del conjunto de Karnak se emplazaron varios templos más, incluyendo los dedicados a Montu, Mut, Pat, Khonsu, de menor tamaño. El templo de Amón en Karnak, al sur de las Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Con la nueva prosperidad tebana basada en los botines de guerra y en el comercio, los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su fusión religiosa con las de centros de aprendizajes y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante de la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, y tal como solemos entender este concepto hoy, era también un lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola. Y servían como granero público y como obradores también eran escenario de las complejas y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época de la inundación, cuando había que tener temporalmente las tareas en los campos de labor. Senmut creó una larga avenida jalonada de esfinges que llevaba a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. Los templos del fondo estaban dedicados a Hathor, la diosa del amor, las artes y la música, y a Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. Más al fondo de esto se encuentra un patio abierto flanqueado por templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña. Senmut adaptó la construcción al medio natural, integrando terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocaban la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. El conjunto posee unas imponentes columnatas abiertas y una organización geométrica y espacial basada en la axialidad y la ortogonalidad.
En Deir el-Bahari, un complejo de templos funerarios y tumbas que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la 18ª dinastía. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no será igualado jamás, y en consecuencia las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle.